El 7 de enero de 2026, Trump firmó un memorando presidencial que ordenaba la retirada de los Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales. Según la Casa Blanca, estas organizaciones Promueven agendas globalistas por sobre las prioridades estadounidenses o abordan cuestiones importantes de manera ineficiente o ineficaz. Ya no sirven a los intereses estadounidenses y socavan la independencia de Estados Unidos y desperdician el dinero de los contribuyentes en agendas ineficientes u hostiles. estamos ante el fin del multilateralismo. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. la palabra de hoy significa literalmente la doctrina de muchos lados. Tras la Segunda Guerra Mundial, florecieron acuerdos multilaterales liderados principalmente por los Estados Unidos. Sin embargo, con Trump, el país militarmente más poderoso del mundo se retira de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la UNESCO, del Acuerdo Climático de París y de muchos otros acuerdos e instituciones de importancia capital. ¿Estamos ante las puertas de un cambio de era? ¿El mundo será todavía más unipolar? ¿Qué tan importante es el multilateralismo para países como México? Un multilateralismo auténtico debe tener en cuenta también las voces de la sociedad civil. Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña María José Ursúa. María José Ursúa Valverde es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton y fue becaria Fulbright García Robles. Obtuvo el George Kateb Preceptor Award de la Universidad de Princeton por su excelencia en la docencia. Actualmente estudia los derechos humanos en el sistema internacional, la influencia de la sociedad civil y las burocracias en las organizaciones internacionales, el financiamiento de estas organizaciones y la polarización en torno a normas internacionales. Además, es profesora del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Pues Naciones Unidas define el multilateralismo como la acción colectiva coordinada entre al menos tres actores y que implica que los participantes comparten la idea de que deben trabajar juntos para resolver problemas que son excesivamente complejos para abordarlos de manera individual. ¿Cómo definirías tú la palabra de hoy? Bueno, yo utilizaría una definición más académica, ¿no? La definición más común en la disciplina de relaciones internacionales es que el multilateralismo es una forma institucional de cooperación entre tres o más estados con base en principios generalizados de conducta. Entonces, eso significa que es con base en normas acordadas sobre cómo los estados se deben comportar en esos esquemas de cooperación. Ujú. ¿Desde cuándo se da el multilateralismo entendido en este sentido que estás diciendo tú? Es, ¿Desde es siempre? O sea, Es una pregunta interesante. Yo diría que surge de manera paralela y más bien como consecuencia del principio de soberanía. Y en la historia de las relaciones internacionales hablamos de cómo 1648 y la Paz de Westfalia fue un momento importantísimo, ¿no?, para la definición de las fronteras nacionales y la conformación del Estado-nación como lo conocemos hoy. Y bueno, la narrativa desde la perspectiva histórica de la disciplina es que si queremos estados soberanos, necesitamos que los estados se reconozcan unos a otros y reconozcan sus derechos de propiedad. Y para ello se necesita cooperación más o menos institucionalizada. Y entonces se habla que los orígenes del multilateralismo están en, por ejemplo, la cooperación en torno al derecho del mar desde el siglo XVII. Entonces, era más fácil definir las fronteras nacionales en tierra, ¿no?, porque uno podía tener ahí un ejército, aquí empieza un muro incluso, ¿no?, en estos tiempos, em, pero el mar, bueno, más poroso, ¿no? Entonces,
surge la cooperación multilateral en ese ámbito como para decir, hasta aquí llega lo que se conoce como mi mar territorial, y después tenemos aguas internacionales que no son de nadie, no son de todos. Y esa es una de las primeras formas de cooperación multilateral. Justamente de eso hablábamos el otro día en el episodio sobre piratas, en cómo la importancia del derecho internacional justamente para luchar contra la piratería. La primera pregunta es, ¿cómo definieron las fronteras? Bueno, ¿A por lo conquista. bestia? Sí, por conquista territorial. Eso es lo que... Sí, No, no hay ningún multilateralismo ahí, en lo absoluto. a lo bestia. A lo bestia, sí. ¿Y Sí, cómo sí, sí. definieron las aguas territoriales? Bueno, las aguas territoriales es una norma que se empieza a socializar, ¿no? De inicio no es un tratado internacional, sino que de hecho es una idea que viene más bien desde la academia. Hugo Grocio es quien plantea la idea de manera inicial y dice, bueno, el agua territorial son un cierto número de millas náuticas desde la frontera de un estado hacia adentrándose en el mar. Y después de esas millas náuticas ya hablamos de aguas internacionales. Y las aguas internacionales, en efecto, sí, son de todos, ¿no? No es que no sean de nadie. Y dijiste que las aguas territoriales son, bueno, una parte corresponde a un país y la otra no corresponde a nadie o corresponde a todos. Corresponde a todos. Es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, Sí, claro. ok. Sí. ¿Y qué Sí. fue lo que sucedió en el siglo XVII que generó este multilateralismo que hasta entonces pues no se había concebido para regular las relaciones internacionales que sí las había, ¿no? O sea, Claro. ¿cuál es este cambio? Bueno, el surgimiento de los estados-nación, ¿no? Los Sí. estados-nación. Y la idea de soberanía territorial y entonces cómo se traduce a otros espacios. Como de manera paralela, otro de los primeros esquemas de cooperación multilateral es la idea de la extraterritorialidad de las representaciones diplomáticas, ¿no? Con la consolidación de los estados-nación, los países empiezan a enviar representantes diplomáticos a otros países que se establecen ahí de manera fija, porque además es un momento en el que pues las comunicaciones son muy complicadas. Con estas embajadas modernas comienzan justamente en esta época, En porque esta época. embajadas había antes, ¿no? Sí, Enviadas, sí. pero como Sí. establecidas. Sí, y la idea de que hay una representación diplomática fija en un espacio fijo en el cual el Estado que aloja a esa embajada no puede intervenir, ¿no? Y que eso no solo es propiedad del otro Estado, sino que es incluso una extensión de su territorio. Y son normas que surgen como casi costumbre internacional y que se van institucionalizando en el tiempo y que después se ven reflejados en tratados internacionales que son fundacionales para entender el sistema internacional como lo pensamos hoy. Como sucede generalmente en el derecho, ¿no? Primero Sí. está la costumbre y luego se Sí. normativiza. Así es que el multilateralismo es muy viejo. Ajá. Sí, Ok. sí. Bueno, Sí, ¿y sí, hoy sí. por qué es tan importante? El auge del multilateralismo como lo pensamos hoy se da en realidad vía instituciones, organizaciones intergubernamentales multilaterales, que son más bien del siglo XX. Bueno, la primerísima es de finales del siglo XIX, que es la Unión Panamericana, que agrupa a los países de las Américas y que después en 1948 pasa a ser la Organización de los Estados Americanos. Pero desde una perspectiva más global, la primera es la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y estas formas ya muy institucionalizadas de cooperación multilateral que además tienen una sede, una burocracia, que además son multipropósito, tratan diferentes agendas al mismo tiempo, pues su origen, ¿no? Su antecedente más conocido es la Liga de las Naciones y desde entonces tenemos esa clase de cooperación, ¿no? Eventualmente la Liga de las Naciones colapsa, pero después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y organizaciones también paralelas a nivel regional. Y bueno, la mayor parte de esas organizaciones siguen existiendo, ¿no? Tienen retos muy importantes. Pensando específicamente en el caso de las Naciones Unidas, pues siempre pensamos en cómo nos ha quedado bastante a deber en temas de paz internacional, ¿no? Y de
prevenir la guerra, mantener la paz, sancionar a quien inicia la guerra. Pero en realidad son instituciones que tienen muchas aristas, ¿no? Yo diría, pues, está, por un lado, toda la cooperación técnica que ocurre a través de estas organizaciones internacionales, en temas de salud, en temas de comercio, en temas de derechos humanos, pero también yo creo que incluso en los temas más álgidos donde es más difícil cooperar, como los temas de paz y seguridad, son importantes porque proveen un foro de diálogo para los estados, un foro de diálogo institucionalizado, regular, constante, que no existiría de otra forma. ¿Y sí funciona? Porque yo en mi experiencia veo que muchas cosas no funcionan nada, nadie les hace caso. A ver, ¿Estados Unidos le hace caso a la ONU? Estados Unidos, bueno, no. Pregunto. Sí. A ver, Entonces, la idea es muy bonita, pero ¿y? la idea es muy bonita. Es cierto que en los temas más álgidos de la agenda internacional, que son también los más importantes, nos quedan mucho a deber. Porque justo el problema de las organizaciones internacionales es que no existe una policía internacional que pueda hacer la implementación, ¿no? del derecho internacional, que una policía internacional que te pueda obligar a cumplir o sancionar de manera realmente costosa el incumplir. Y eso, Pero si funcionase el multilateralismo, no haría falta ni siquiera policía. bueno, sí, o sea, si todos tuviéramos unos principios generales de conducta con base en los cuales todos cooperamos porque creemos que tenemos algo que ganar de cooperar, entonces sí, es cierto que no necesitaríamos un enforcer, ¿no? Pero es también, en teoría de relaciones internacionales, siempre hablamos de cómo los estados, pues, ven por su interés nacional, ¿no? Y entonces, muchas veces, sí, los esquemas institucionalizados de cooperación sirven para encontrar intereses en conjunto, pero también algo que llamamos la sombra del futuro, que es, vamos a cooperar en esta institución y tal vez hoy no gano yo, pero gano mañana. Y porque sé que tenemos esta cooperación institucionalizada a través del tiempo, estoy dispuesto a ceder cosas que de otra forma no cedería. La sombra del futuro, qué poético, Ana. Muy El futuro. concepto. Sí, muy Sí. poético. Carlos, estás hoy muy inquieto. ¿Qué nos traes ahí? No, bueno, pues es que nos hablas de cosas teóricas Sí, y no hay nada más teórico que las matemáticas. claro. Y las matemáticas ayudan muchísimo en el multilateralismo. Por ejemplo, se utiliza teoría de juegos, que no voy a explicar lo que es, sí, cooperativo de más de 2 jugadores, sí, que es como un juego normal, sí, pero por ejemplo existe también el equilibrio de Nash, en donde no hay incentivo para moverse. Si se hiciera bien, todo el mundo estaría tranquilo y en paz. O el óptimo de Pareto, que también, es decir, si se hiciera bien, entonces si una nación mejora, no es en detrimento de la otra, lo cual sería maravilloso, ¿no? Pero yo aquí te Pero quería... eso no funciona con el poder. Eso no funciona por con el poder. supuesto que no. Sí. Por supuesto que no, pero como es teórica, yo también soy teórico. Me dio mucha curiosidad y no todos sabemos qué son cada uno de esos principios o fenómenos como de Nash. ¿Lo podrías explicar un poco más, cada uno de ellos? Desde lo que dijiste, teoría de fuegos, Nash, Sí, Pareto. claro que sí. Sintéticamente. Bueno, la teoría de juegos es como un juego de verdad, ¿sí? Entonces, la gracia es que haya estrategias en donde se llegue a que los jugadores estén, bueno, la idea en el multilateralismo es que los jugadores estén todos empatados. Ujú. Eso es lo que sería la idea, Ah, ¿sí? ok. No gane, sino No, todos, sí, en todos equilibrio. empatados. Ok. En el equilibrio de Nash es que llega un momento en que se van tensando las cosas y llega un momento en que ya no importa hacia dónde vayas, ya no hay incentivo para que te muevas. Ujú. ¿Sí? Ya no tienes que hacer más cosas para que tu país esté mejor o para que tú estés mejor. Y el óptimo de Pareto, que es lo que más me gusta a mí, es porque en cierto sentido lo que te dice es que puedes llegar a un punto donde tú puedes mejorar, pero no a costa de los demás. Ok. Entonces tú puedes mejorar en esta dirección sin molestar a los demás. Ajá. Bueno, eso es maravilloso. A ver, un ¿no? ejemplo. Eso es maravilloso. Es que es ejemplos matemáticos, Ah, porque es lo que yo hago, ¿sí? Bueno. Pero bueno, mira, te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo se puede repartir un territorio que se pelean entre varios países? Y esa es otra parte de las matemáticas que es, en inglés lo llaman the cutting cake, es el reparto del pastel, ¿sí? Y lo voy a explicar así. Por ejemplo, si
tú tienes un pastel o tenemos un pastel que nos tienen que repartir, usualmente lo que pasa es que la mamá agarra, parte y dice, este pedazo para ti, este para ti, este para ti, este para ti, y yo lloro. ¿Por qué lloro? Porque me da el pedazo que tiene la piña y a mí no me gusta la piña. Y la mamá creyó que lo estaba partiendo equitativamente, ¿no? El que reparte Entonces, se lleva la mejor parte, ¿no? eso por Dice el supuesto. refrán. Entonces, la gracia de eso es hacer intervenir según todos. cada país, según cada persona, qué es lo bueno para él, ¿sí? Yo estoy dispuesto a ceder una enorme cantidad de bizcocho con tal de que no me den la piña, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, Margarita, a ella le encanta la piña, ¿sí? Entonces, sí hay es decir, no hay una sola manera de ver lo que es equitativo o lo que es bueno para cada quien. Y los matemáticos se han ocupado de eso a tal grado que, por ejemplo, pueden dividir es un algoritmo que se ha hecho, sí, es un poquito largo, pero voy a explicar aquí algunas cositas. Un territorio que esté en disputa de, entre 3 países, por ejemplo, o más, se puede dividir de tal manera que cada país crea que tiene la parte que le corresponde o mejor, que eso es todavía un reparto mucho mejor, y además teniendo frontera común con ese país. Entonces, todo ese tipo de algoritmos es, por ejemplo, un algoritmo. Si tenemos el pastel a repartirnos entre tú y yo, tú cortas y yo reparo, y yo escojo. Como tú cortaste, tú estás seguro que va a ser parejo. Y yo veo y digo, a mí el que me conviene es este. Entonces, yo estoy conforme y tú estás conforme. Ok, pero hay repartos en donde yo creo que tengo más que tú y tú crees que tienes más que yo. Y hay algoritmos de ese tipo también en matemáticas. Y ahí es donde yo creo que debería de funcionar una cosa, bueno, funciona una cosa teórica y sí que no se utiliza, evidentemente, ¿no? Sí, otra idea teórica relacionada con esto es la diferencia entre las ganancias relativas y las ganancias absolutas. Y pues sí, las teorías más institucionalistas de relaciones internacionales que consideran que el multilateralismo es relevante, parten de un supuesto de ganancias absolutas, es muy cierto, ¿no? Que es que yo estoy bien con que los otros ganen mientras yo gane también. Mientras que una perspectiva de ganancias relativas es, a mí me importa cómo estoy posicionado en relación contigo. Así es que si tú ganas, sí me molesta, porque entonces si los dos estamos mejor, yo estoy peor. Que si yo estoy mejor y tú te quedas igual, ¿no? Y entonces, desde una perspectiva de ganancias relativas, en realidad la cooperación internacional es muy complicada. Claro, todo eso está perfectamente estipulado en lo que te acabo de Sí, repetir y está sí. muy bien explicado, por eso me parece tan importante el asunto del reparto del pastel, ¿sí? Sí. Porque con el pastel entiende uno de qué se Ujú. trata, pero los algoritmos son precisamente de eso, ¿sí? Es decir, a mí el que más me gusta es el algoritmo del egoísta, ¿sí? Yo, cuando hacemos el reparto, creo tener más que los demás. Sí. Y se puede hacer, Sí. además. Si el pastel es hoy resulta que quien lo reparte es fundamentalmente Estados Unidos. Antes de preguntarte sobre ello, vamos a oír a Marina lo que nos ha traído. Justo estaba pensando, ¿por qué África está tan sin Vacía. nada y que digas, y todo está en Estados Unidos? Pero pensé que solo había sido coincidencia. Es que no me dio tiempo de poner más Más figuritas. figuritas. Lo que quise poner aquí luego lo Ahorita hago, luego. hacemos justicia A ver, por ¿quieres que África. los pongamos rápido? Yo les voy a hablar del organismo internacional más trascendente de la historia, según Trump. Entonces ya sabemos que va a empezar mal esto. Pero es el organismo, a mi saber, más reciente porque es el Board of Peace que propuso Donald Trump ahora en Davos y lo comenzó en enero del 2026. Y la idea era que funcionara también como este organismo multilateral para supervisar la reconstrucción de Gaza y la pacificación de la zona. Pero desde el inicio tiene como una relación muy tensa con la ONU porque sí se propuso explícitamente como una alternativa o un correctivo de la ONU que ha sido sumamente criticada por la administración de Trump y él mismo. Y es que la estructura es increíble porque la presidencia la lleva Trump, no el presidente de los Estados Unidos, sino Trump a título personal. Entonces, cuando él deje de ser presidente de Estados Unidos, va a seguir siendo presidente del Board of Peace y él va a elegir como a su sucesor para ser presidente. Muy democrático el asunto.
La asamblea de momento solo son 24 estados y para tener membresía permanente creo que tienes que pagar como $1 millón para tener el asiento fijo y si no van a ser rotatorios. Y hay ausencias muy importantes, sobre todo de democracias occidentales. Occidente en general. No está, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Rusia y China también están como, no sé. Y también muy pocos miembros de la Unión Europea han entrado. Y después está el Executive Board y tiene figuras políticas relevantes, pero también como financieras y empresariales. Entonces está Marco Rubio, que es el actual secretario de Estado. Está Jared Kushner, que es un hombre de negocios y multimillonario. También Mark Rowan, otro empresario multimillonario. Ajay Banga, que es empresario y también es parte, creo que es el director del Banco Mundial y es para la reconstrucción de Palestina, pero Palestina no tiene presencia en el board ni en el executive board y están relegados como a un comité técnico de menor jerarquía, pero Israel sí está en el board. Y parte de la idea es que todos estos estados puedan contribuir con cantidades grandes de dinero para la reconstrucción, pero desde el inicio han habido como preocupaciones por conflicto de interés, dado el perfil de varios de estos integrantes del Executive Board. Entonces, como de las controversias principales que tiene esta cosa, es este intento de sustituir o debilitar a la ONU y al mismo tiempo es esta forma de Estados Unidos de posicionarse en el liderazgo frente al multilateralismo, también la exclusión de los palestinos del órgano decisor, la presencia de actores con intereses financieros directos sobre la reconstrucción y la parte inmobiliaria de Gaza, la ausencia de muchas democracias claves y que el poder está absolutamente concentrado en Trump. Y si tengo que decir algo de este hombre es que jamás me aburre. Sí, hay dos datos que creo que tienen que ver con esto que estamos comentando. Uno, sobre la paz perpetua, el texto de Kant, que en cierto sentido es fundacional de Naciones Unidas. Leemos en el artículo 2, preliminar, ningún Estado independiente, pequeño o grande, lo mismo da, podrá ser adquirido por otro Estado mediante herencia, cambio, compra o donación. Estados Unidos quiere comprar Groenlandia, ¿no? Por otro lado, el gasto militar anual de China, India, Rusia, Corea del Sur, Alemania y Japón juntas, por ejemplo, es menor que el gasto militar de los Estados Unidos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿realmente el mundo hoy es multilateral? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿este multilateralismo, si es que existe, está más en riesgo? Sí, bueno, a ver, yo diría, existe cooperación multilateral en algunos ámbitos. El mundo es multilateral, me parece, sí, difícil de afirmar, ¿no? Creo que las ideas que son la base del multilateralismo y del derecho internacional público están en un momento de mucha erosión, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en el caso Venezuela, hace apenas 2 meses, ¿no? Que Venezuela es una dictadura, pero bueno, el presidente Trump invadió Venezuela, secuestró al presidente y ni siquiera trató de hacer ninguna clase de justificación normativa. Es una absoluta violación de una norma muy, muy básica del derecho internacional que está planteada desde la paz kantiana, ¿no? De ningún Estado puede invadir a otro, puede simplemente violar la soberanía estatal de otro de manera casi flagrante. Y entonces, bueno, vivimos en un mundo multilateral, creo que vivimos en un mundo en donde muchos de los principios normativos detrás de las instituciones multilaterales están en riesgo. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? De hecho, enlazada Sí. con esta está la idea que quizás nos conviene que nos aclares, la diferencia entre lo que sería un mundo multipolar y un mundo en donde haya multilateralismo, porque son términos que oímos Son términos distintos, distintos, ¿no? ¿no? Sí. Un mundo, y pueden convivir, ¿no? Ok. Podemos tener un mundo donde se privilegia el multilateralismo y que es multipolar, o que Ajá. es unipolar, o que es bipolar, y a la vez podemos tener un mundo donde se privilegia la ley del más fuerte y que es unipolar, bipolar o multipolar. Con el Ok. término de polaridad, a lo que nos referimos es al número de potencias que dominan el sistema internacional.
Entonces, durante la Guerra Fría, el mundo era sin lugar a dudas bipolar, donde había dos grandes potencias, ¿no? La Estados Unidos y la URSS. Después de la Guerra Fría, se habla de un mundo unipolar, en donde Estados Unidos es sin lugar a dudas la principal potencia a nivel mundial. Y desde hace al menos unos 15 años existe una discusión sobre si hemos ido moviéndonos hacia un mundo multipolar, con el ascenso de nuevas potencias, ¿no? Como China, el regreso de Rusia, y entonces si tenemos un mundo en donde existen más potencias que se disputan que tienen un peso importante en el sistema internacional. No necesariamente se disputan el poder. Y hay muchas también discusiones teóricas sobre si es más estable un mundo unipolar en donde tenemos una sola potencia dominante, o si es más estable un mundo donde el poder está más dividido. Claro, o sea que en un mundo unipolar quizás podría ser más fácil incluso el multilateralismo si la potencia que lo dirige lo promueve, ¿no? Claro, y Eso es hay, lo que entiendo. sí. Hay una De teoría muy acuerdo. conocida que se conoce como la estabilidad hegemónica, Ajá. que es cuando tienes una sola potencia que quiere y puede liderar el sistema internacional, va a crear instituciones internacionales a la imagen y semejanza de sus intereses, y entonces pues probablemente tengamos un mundo más multilateral a partir de las instituciones promovidas por esa potencia, y que sin duda es el caso de las instituciones de Bretton Woods, ¿no? Que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los intereses del orden liberal internacional promovido por Estados Unidos. Ok. La segunda pregunta que estaba pendiente, antes de darle la palabra a Julia, era si hoy estamos en un momento especial donde el multilateralismo está temblando, está desfondándose. Yo creo que sí. Sí, yo creo que estamos en un momento en el cual las instituciones internacionales no están siendo tomadas en cuenta ni sirviendo como foros de diálogo de relevancia para responder a un momento de mucha tensión geopolítica, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Tenemos el gobierno de Donald Trump queriendo imponerse sobre otra potencia emergente que es China, y tratando de revivir la doctrina Monroe de América para los americanos y ser la potencia de mayor peso en una región en donde China se ha vuelto un socio comercial muy importante. Estamos en un momento de mucha tensión también, en donde quizá también China está dispuesta a romper la norma básica de no invadas otro país en Taiwán. Y en ese contexto de tanta tensión, también estamos en un momento donde se están violando normas que parecían ya muy consensuadas del comercio internacional, ¿no? Porque pues también una parte muy importante del orden liberal internacional era la apertura comercial. Y ahora tenemos al principal promotor de ese orden, Estados Unidos, viendo hacia adentro y diciendo, bueno, en realidad nosotros queremos ahora tener una postura más proteccionista y les vamos a poner a todos aranceles violando las normas más básicas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces estamos en un momento de mucha disputa de normas que parecían muy consensuadas y que y no vemos a las instituciones internacionales tener un papel relevante en estos momentos de tensión. También siento que otra de como las cosas que estamos viendo muy evidentemente es que desde, o sea, final de la Segunda Guerra Mundial y que empiezan a surgir todas estas organizaciones y la idea de una comunidad internacional y todo eso, sabíamos que éramos iguales, pero que hay algunos más iguales que otros. Entonces, o sea, siempre se supo que Estados Unidos tenía más poder y que las reglas se le aplicaban distinto, pero como que se armaban excusas alrededor de su actuación y era como, no, es que por la democracia, no, por el bienestar, no, por esto y aquello, como que trataban de suavizarlo y ahorita ya se quitó la capa por completo y ya es como explícito pues porque puedo. Sí, nadie está tratando de hacer justificaciones normativas. Sí. Como en todos los episodios, Julia ha salido a preguntar. Hola, yo soy Julia. Acompáñame a preguntarle a mis compañeros cómo evitan sus conflictos con los demás y deja en los comentarios tu respuesta. ¿Cuál es una buena estrategia para evitar conflicto entre muchas personas? Yo creo que con una muy buena
comunicación y que todos digan como lo que les molesta para evitar como problemas futuros y malos entendidos. Pues yo creo que hablando siempre con la verdad y pues aceptar que no todos piensan igual, pero no crear un conflicto y pues decirnos todo de frente. Yo creo que tener una escucha activa, ya que facilita la comunicación entre las personas y a veces uno tiene la culpa y no lo quiere ver. Yo considero que el diálogo es una base muy importante y comprender que entre un grupo de personas, ya sea en la familia, en la escuela, hay diferentes puntos de vista y también posiciones y es más que nada entenderlas y dialogar para tener una mejor llevadera en un día, en la escuela, en la familia, una mejor dinámica. Muchas gracias. Bueno, yo quería hablar, la pregunta fue de resolver conflictos o bueno, evitar conflictos, y yo quería hablar de otra de las preguntas que se me había ocurrido, que era, ¿qué causa conflicto entre muchas personas? Entonces, quería hablar de polarización, que ya hablaron un poquito, pero primero se me ocurrió también un dato que, la idea entre cuando hablamos de multilateralismo es que pues todos tengan medio una voz, ¿no? O sea, que todos puedan participar. Me acordé de una plática que dio un profesor aquí del ITAM en el CAME, muy didáctica, que dijeron, o sea, que era sobre la democracia y cómo hay ciertas cosas que queremos que se cumplan. O sea, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero eran 3 principios muy básicos, que era, por ejemplo, que si una persona cambia su voto por algo más, si estamos decidiendo algo, alguien vota por algo diferente, no queremos que ese voto altere y que nos vayamos a otra opción. O sea, querríamos que si cambia su voto una persona por, no sé, en vez de pizza quiere sushi, no quisiéramos que ese cambio lo cambie a otra cosa completamente diferente. No me acuerdo muy bien de las condiciones, chance Carlos sabe un poquito, pero era como condiciones muy básicas que queremos que se cumplan en la democracia y diferentes tipos de votaciones que se pueden hacer, ¿no? Que cada quien tenga un voto, que cada quien tenga 3 y los ranquee o así. Y ninguna de las formas ninguna de las votaciones podía cumplir estas 3 condiciones y más bien la única forma como de elegir que la cumplía era la dictadura. Entonces, pues, era una conclusión de que las 3 cosas súper básicas que queríamos que se cumplieran en una democracia no se podían cumplir con ninguna de las formas de votar y que solamente la dictadura lo cumplía, ¿no? Obviamente la dictadura es la forma menos multilateral de convivencia. Entonces eso me pareció muy interesante y lo quería compartir, pero yo quería hablar de polarización y lo que me puse a investigar es como un poco de cómo la polarización se da en redes sociales, en algoritmos y así, y específicamente en las cámaras de eco, que son como un entorno digital en donde los algoritmos limitan la información que le llega al usuario y entonces pues al final se acaban reforzando las creencias de una persona, ¿no? Y que esto hace que pues tú pienses que todo el mundo piensa como tú y que todo el mundo está en tu mismo bando, cuando pues esa no es la realidad, ¿no? Y yo pensaba que era dado que esto existía, o sea, que los algoritmos así funcionaban y que todos estábamos medio atrapados en una cámara de eco, y resulta que hay un debate acerca de si existen o no existen. Entonces, hay estudios que dicen que sí, que hacen un modelo muy simple de cómo funcionan las redes sociales y la más mínima influencia de cómo diferencias entre los usuarios crea una segregación súper grande entre los usuarios en el modelo, pero también hay estudios que dicen que no, y a mí me sorprendió mucho esto porque resulta que dicen que las redes sociales a veces nos ayudan a recibir noticias más moderadas o que nos ayudan a recibir noticias de diferentes puntos de vista que no necesariamente las buscaríamos nosotros si no estuviéramos en estas redes. Entonces, o también hay estudios que dicen que sí existen las cámaras de eco, pero que solamente muy pocas personas están tan como atorados adentro de que no puedan salir de ese algoritmo. O sea, decía como solo el 5% de los usuarios están realmente en una cámara de eco donde no, o sea, donde solo están recibiendo información de un lado. Y pues, o sea, a mí me sorprendió porque yo pensaba que era dado, ¿no? Que las redes sociales polarizaban, pero resulta que también pueden ayudar a depolarizar porque te dan esta información como más moderada. Y ya la pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es la relación que tú ves, si es que hay una, entre polarización y multilateralismo y si pueden coexistir? Que creo que ya habían hablado un poquito de eso. Okay. ¿Cuál es la relación entre polarización y multilateralismo? Digo,
Claro, cuando hablamos de multilateralismo, hablamos de coordinación entre estados, ¿no? Entonces, estás pensando que a los estados o sea, son representados por gobiernos y entonces, bueno, puede haber multilateralismo entre dictaduras, ¿no? Porque igual y sí, no es representativo de como de la opinión de la mayoría nacional y es más posible que la postura de un gobierno en un organismo internacional sea representativo de la opinión pública ciudadana si se vive en democracia. Pero bueno, al final los estados autoritarios representan los intereses de unos cuantos, pero bueno, esos intereses se ven representados en la postura en organismos internacionales de esos estados, ¿no? Y entonces entre nos podríamos países. poner de acuerdo entre gobiernos democráticos y autoritarios. Sí creo que sí hay algunos, sí se generan algunas dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos hablan de cómo la rendición de cuentas se da también porque hay rendición de cuentas a nivel nacional, que es más probable que un Estado incumpla con sus compromisos internacionales si es un Estado autoritario que no tiene que rendirle cuentas a sus ciudadanos. Ujú. Sobre la polarización, diría que justo creo que estamos en un mundo sumamente polarizado por un lado por esferas de influencia, pero también polarizado en términos ideológicos. Creo que el caso de la polarización ideológica y su impacto en el multilateralismo es muy evidente en el ejemplo latinoamericano, ¿no? En América Latina hay una gran polarización en torno a Cuba y Venezuela, ¿no? Y entonces, por un lado, muchos gobiernos de izquierda son incapaces de ver y reconocer y criticar a estos estados como estados autoritarios, ¿no? Por otro lado, muchos gobiernos de derecha sí son críticos del autoritarismo en estos estados, pero pues son incapaces de reconocer que tal vez no está bueno el bloqueo de Estados Unidos en Cuba y la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Entonces estamos en un momento en el cual no podemos dialogar en torno a cómo abordar la crisis en Cuba o la crisis en Venezuela. Y eso se ve reflejado en que en las instancias multilaterales que existen a nivel regional, simplemente no abordamos los temas porque sabemos que no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, sí, sin duda la polarización afecta las posibilidades de cooperación multilateral. En todos nuestros episodios nos acompaña nuestra psicóloga de confianza, Margarita Tarragona, y hoy hay varias preguntas aquí que quizás también luego nos puedes tratar de responder tú, que se han quedado aquí en el aire, que una es la que traía Julia, que les hacía a los estudiantes, ¿cuál es una buena estrategia para evitar el conflicto entre muchas personas? Te la puedes ir pensando. La otra es, ¿qué tan importante es oír todas las voces? Tips para oír al otro. Margarita, ¿qué nos traes hoy? Gracias. Bueno, primero, confesar que creo que la psicología no tiene tanto que aportar para fenómenos macro como cuestiones geopolíticas, ¿no? Pero en cuanto a sistemas más pequeños, por ejemplo, en la terapia familiar, cuando se piensa, perdón, Bueno, aunque está la psicología de masas y todo eso, pero bueno, es cierto. esto daría para Sí, otro bueno, momento. sí. Pero justamente creo que yo con lo único que lo pude asociar esta idea del multilateralismo es con la importancia de oír diferentes voces. Si no les importa que haga un poco de historia, en el trabajo con familias o a lo mejor con equipos en organizaciones, inicialmente cuando se empezó a pensar en la idea de sistemas, se tenía un enfoque que se llamaba estructural, ver cómo está organizado el sistema. Por ejemplo, una familia, se supone que tiene que haber cierta jerarquía, el papá y la mamá son un olón o un escalón, el otro son los hijos, y que los problemas se dan cuando, por ejemplo, un hijo se parentaliza o cuando la madre no tiene la misma autoridad que el padre, y lo que ahí hace el terapeuta es como tratar de reacomodar a la familia en términos de su estructura. Y después vinieron movimientos, que creo que son los relevantes para hoy, que se interesaron en la conversación y el diálogo y en que existen múltiples realidades, ¿no? Ideas como del biólogo y epistemólogo Humberto Maturana, que decía que no hay un universo sino multiversos y que eso pasa también en las familias. Y la idea es cómo crear una posibilidad de que todos se escuchen y en ese proceso de expresar tu perspectiva y entender la perspectiva del otro es donde se solucionan los conflictos, no necesariamente con un reacomodo que venga de alguien con más autoridad, sino de esos procesos de descubrir las múltiples
perspectivas o las múltiples realidades. Y en general sí creo que en los procesos pues, de mediación de conflictos o incluso en los procesos de innovación y creación es importante escuchar las diferentes perspectivas como una parte del proceso. Hay un momento en el que hay alguien que tiene que ser el que manda, como decía mi abuela, que mande uno, pero al menos creo que estar informado genuinamente por las diferentes perspectivas puede ayudar a tomar una buena decisión. Oye, ¿y algún tip para aprender a escuchar las voces que a Claro. veces no oímos? Sí hay muchos que me gustan mucho. Creo que uno muy importante es una frase que nos enseñaban a los terapeutas y hoy en día lo he visto reciclado para las relaciones en general, que es hablar para escuchar. O sea, que lo que tú digas sea una apertura para que el otro hable. Otra versión reciente es hablar para aprender, ¿no? No, perdón, escuchar para aprender. Realmente lo que nos pasa muchísimo es que cuando estamos en una conversación no estamos realmente oyendo al otro, sino preparando lo que le vamos a contestar. Entonces, el realmente estar interesado, curioso en lo que el otro tiene que decir, creo que facilita muchísimo la conversación. Ese debería ser nuestro mantra como anfitriones. Claro que sí. Hablamos para escuchar, Bueno, es que yo desde esta perspectiva más micro no sé nada, pero sí creo que es importante porque al final quienes se sientan a negociar en una conferencia multilateral pues son personas, ¿no? Y entonces, por supuesto que representan a un gobierno y unos gobiernos tienen más peso que otro y demás, pero yo no dudo que importa la personalidad de quienes negocian y la capacidad de dialogar y consensuar. Y sobre eso mi pregunta relacionada con esto es, pues ahora se ha puesto de moda hablar en relaciones internacionales del papel de las mujeres. Y bueno, ahora en México supuestamente tenemos una política exterior feminista. Parte de la lógica es que si tenemos más mujeres que en las negociaciones internacionales y en la diplomacia mexicana y para llevarlo al multilateralismo en las conferencias multilaterales, entonces va a ser más fácil cooperar. Y no sé qué tanto fundamento como empírico en la investigación en temas de psicología existe para afirmar que las mujeres cooperan más o saben escuchar mejor. No lo sé. Seguro hay estudios al respecto. Desafortunadamente no los conozco. Mi sesgo personal aquí no represento a la profesión. Yo creo que puede más la ideología que el hecho de si eres hombre o mujer. Puedes tener una mujer que tiene una ideología que no es de no sé, de inclusión. Entonces, a mí la verdad no me importa tanto si alguien es hombre o mujer, sino cuál es su manera, qué tan competente y capaz es. En general sí se habla de que las mujeres tendemos a ser más conciliadoras y más incluyentes de los otros, pero me queda de tarea ver si eso es lo que la evidencia indica o no. Yo tengo una pregunta, porque todo lo que nos has contado es que el multilateralismo va en picada. ¿Cuándo fue su mejor época y cómo se vivía en esa época según tú? Yo creo que probablemente la mejor época del multilateralismo fue los años 90, por esta idea de, bueno, se acaba la Guerra Fría, y no quiero decir que el mejor orden internacional es cuando hay un orden unipolar dominado por Estados Unidos, que sí era lo que ocurría en ese momento, pero fue un momento de muchas transiciones a la democracia, de mucha menor guerra que después, ¿no? Y que antes, después en 2001 empieza la guerra contra el terrorismo, después del ataque de las Torres Gemelas, y entonces se empiezan a distorsionar otra vez las normas sobre quién puede intervenir en dónde y con qué justificación y con el apoyo de qué organización internacional. Y creo que en los 90 estábamos en un momento como de auge de la democracia y también auge de la cooperación multilateral en temas de derechos humanos y también en temas, bueno, como derechos humanos, liberalismo político, democracia, también en temas de liberalismo económico, que yo creo que, pues bueno, también no necesariamente eso salió súper bien siempre, ¿no? También generó mucha desigualdad, pero que fue un momento en el cual se fortalecieron muchas normas multilaterales importantes, como por ejemplo se negociaron muchos tratados
internacionales en temas de derechos humanos. En el sistema interamericano es cuando se pone sobre la mesa el Tratado sobre Desaparición Forzada, el Tratado sobre Violencia en contra de las mujeres. Es un momento en el cual también, porque sí importa, ¿no?, que un Estado sea una democracia o sea un Estado autoritario, los estados democráticos, que además muchos eran recientemente democráticos, querían hacer algo que se conoce como lock-in, como apelar al sistema internacional, comprometerse internacionalmente para que después, si habían vicisitudes a nivel interno, existieran esos compromisos internacionales que los anclaran a normas democráticas de derechos humanos. Para tener una mejor estabilidad, a Sí, final de cuentas. sí. Y eso es lo que hace que sean mejores esos años, ¿no? Pero quería preguntar algo sobre eso. ¿Cuáles han sido los efectos positivos del multilateralismo? Claro, es una excelente pregunta. Bueno, ya A la ver, contestaste sí, parcialmente, ¿no? Que sí, se sí, sí. consolidaran democracias. Sí, a ver, también es que el multilateralismo es súper amplio, ¿no? Entonces abarca, sí, desde los desaires en temas de la prevención del conflicto, pero también abarcan las normas internacionales en temas de derechos humanos que ahora mencionábamos, pero también la cooperación en materia de salud, que es importantísimo, ¿no? Tener una Organización Mundial de la Salud que puede proveer lineamientos generales para atender un tema tan grave como es una epidemia. Una pandemia. También yo creo que estamos mejor en esas áreas de cooperación muy técnica, gracias a que existen las instituciones multilaterales. También cosas hasta más cercanas, ¿no? Porque si puedes subirte a un avión y salir de tu territorio y pasar por otros 5 territorios para llegar a un lugar nuevo es gracias al multilateralismo. Qué interesante. La Unión Postal Internacional, o sea, es una de las primeras organizaciones intergubernamentales, ¿no? Y que la Unión Postal Internacional viene desde finales del siglo XIX y es lo que permitía que tú pudieras enviar una carta desde México hasta Brasil. Cosa que ha desaparecido. Pero bueno, porque Sí, también sí, porque la ahora marca, tenemos ¿no? otros... tecnología. Sí. Bueno, hay dos preguntas que queríamos hacerte, sea como sea, antes de irnos. Una es si el verdadero multilateralismo, además de tener en cuenta al máximo de gobiernos y actores institucionales X, debe tener en cuenta las voces de la sociedad civil. Y la otra es qué tan importante es el multilateralismo para países, digamos, como México, que Claro. son los más poderosos de su territorio, que estarían... Perfecto. Dos súper buenas preguntas. Empiezo por la segunda, que, a ver, yo creo que para México en particular, México tiene una gran tradición multilateral, ¿no? México tiene un servicio exterior mexicano muy consolidado, que es muy bueno, muy experto en temas consulares, sobre todo pues por la enorme diáspora mexicana que existe, sobre todo en Claro. Estados Unidos, y también muy talentoso en temas multilaterales. Y la importancia del multilateralismo tiene que ver con que pues somos vecinos de el país más poderoso o uno de los países más poderosos del mundo, y existe una asimetría profunda entre México y Estados Unidos, pero también una interdependencia profunda, ¿no? Es nuestro principal socio comercial, está el tema migratorio, está el tema de seguridad, y entonces, pues, dada esa vecindad ineludible y el peso que necesariamente tiene en nuestra política, el gobierno mexicano desde el siglo pasado, desde hace, no sé, al menos unos 80 años, ha utilizado las organizaciones multilaterales como espacios para ejercer algunos contrapesos frente a lo que sin duda es una desigualdad de poder muy importante, ¿no? Y también como para promover normas internacionales que traten de establecer algunos límites al ejercicio de ese poder. Como hemos hablado mucho, pues eso no siempre sale bien, ¿no? Pero estamos mejor en un mundo en el cual la no intervención es un principio básico del derecho internacional, aun si se viola, a que siguiéramos viviendo en un mundo donde No hay prevalece la ley revolución. del más fuerte y Ajá. tan, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para México y una lógica similar sigue en otras potencias medias y países pequeños en el mundo. Por ejemplo, es interesante el caso del Caribe. El Caribe, pues, son unas islitas con un PIB pequeño, una población pequeña, que en realidad, pues, tienen muy poco peso en el sistema internacional, ¿no? No es el caso de México, que es una de las 15 economías más grandes del mundo. Pues lo que hace el Caribe es ir en bloque y siempre votar juntos. Y como un principio del multilateralismo es la igualdad soberana, cada país tiene un voto. ¿Y eso incluye a Cuba? Por ejemplo, ¿Cuba Eso incluye... vota igual que Puerto Rico? Bueno, sí. Puerto Rico es para Estados Unidos, pero igual que Cuba- la República Dominicana. Exacto, sí. Ah.
Sí. En las organizaciones de las cuales Cuba es miembro, ¿no? A Cuba lo expulsaron de la Organización de los Estados Americanos después de la Revolución Cubana y nunca volvió. Pero Cuba es miembro de la ONU y vota en la ONU y su voto tiene el mismo peso que el peso de Estados Unidos. Claro, no tiene el mismo peso jurídico, no tiene la misma influencia, pero sí, cada país tiene un voto. Y entonces países pequeños como los países caribeños dicen, pues bueno, si vamos juntos tenemos 20 votos. Y 20 votos no es poca cosa, ¿no? Bueno, menos de 20 votos, pero sí 15. Entonces, eso respondiendo a la segunda pregunta. Respondiendo a la primera. La importancia de la sociedad civil. Sí, claro. También hablando, ¿no?, de los 90 como un momento muy de auge del multilateralismo, también es un momento en el cual las instituciones multilaterales se abren más a organizaciones de la sociedad civil. Fue algo que se previó al menos desde el 45 con la creación de la ONU, ¿no? Porque se da espacio a que las organizaciones de la sociedad civil puedan ser representadas en las grandes discusiones multilaterales, si bien no tienen voto, pero pueden estar presentes y hacer trabajo de cabildeo y de provisión de información. Y pues en los años 90 hay un enorme crecimiento de la sociedad civil, sobre todo en temas de derechos humanos, medio ambiente, y entonces pues las organizaciones de la sociedad civil tienen una presencia directa en las discusiones multilaterales e indirecta, ¿no?, vía los estados, sobre todo vía los estados democráticos, que les abren espacios para incluso ocupar un asiento en sus delegaciones negociadoras. Pero yo creo que en la medida en la cual la sociedad civil juega un papel en el sistema multilateral, ese sistema es también pues más representativo de la diversidad de intereses a nivel mundial. Bueno, se nos acaba el tiempo de esta fascinante conversación. La última, puedes responder con sí, no o no sé. ¿Es este podcast multilateral? Sí, muy multilateral. Dudaste, pero la respuesta fue pregúntenme a mí. Pues vamos a acabar hablando de lo siguiente. En 2015, por primera vez en la historia del Premio Nobel de Literatura, este fue concedido a una periodista, Svetlana Alexievich, según el jurado, por sus escritos polifónicos. En su discurso de aceptación dijo: Yo no estoy sola en este podio. Hay voces a mi alrededor, cientos de voces. Ellas siempre han estado conmigo desde la infancia. Me crié en el campo. De niños nos encantaba jugar al aire libre, pero al caer la noche, las voces cansadas de las mujeres de los pueblos que se reunían en los bancos cerca de sus casas nos atraían como imanes. Ninguna de ellas tenía esposos, padres o hermanos. No recuerdo a los hombres en nuestra aldea después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, 1 de cada 4 bielorrusos pereció, luchando en el frente o con los partisanos. Después de la guerra, nosotros, los niños, vivíamos en un mundo de mujeres. Lo que más recuerdo es que las mujeres hablaban sobre el amor, no de la muerte. Contaban historias acerca de despedir a los hombres que amaban el día antes de ir a la guerra. Decían que esperarían por ellos, que todavía estaban esperando. Los años pasaron, pero la espera continuaba. No me importa si ha perdido sus brazos o piernas, yo lo llevaré. Sin brazos ni piernas. Creo que he sabido qué es el amor desde la infancia. Y más adelante continuaba Alexievich. Flaubert se llamaba a sí mismo la pluma humana. Yo diría que soy un oído humano. Cuando camino por la calle, atrapo palabras, frases y exclamaciones. Siempre pienso, ¿cuántas novelas desaparecen sin dejar rastro? Desaparecen en la oscuridad. No hemos sido capaces de capturar el lado conversacional de la vida humana para la literatura. No lo apreciamos, no nos sorprende ni nos encanta, pero me fascina y me ha hecho su prisionera. Me encanta cómo hablan los seres humanos, me encanta la voz humana solitaria. Es mi más grande amor y mi pasión. El camino hasta este podio ha sido largo, casi 40 años, yendo de persona en persona, de voz en voz. No puedo decir que siempre he estado recorriendo este camino. Muchas veces he estado conmocionada y asustada por los seres humanos. He experimentado el placer y la repugnancia. A veces he querido olvidar lo que he escuchado,
para volver al momento en que vivía en la ignorancia. Más de una vez, sin embargo, he visto lo sublime en la gente y he querido llorar. Que conversaciones como la de hoy, con nuestra invitada especial, María José Ursúa, y nuestros amigos de siempre, nos recuerden la importancia de oír las voces circundantes, a recordar que la paz perpetua, si es posible, solo llegará de la mano del multilateralismo. Una semana, una palabra. Este episodio ha sido posible gracias al CARLE y al Departamento Académico de Lenguas, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, a la Oficina de Comunicación, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Martín, Adrián, Shana y Bruno.